cuando vamos a la Biblia, llegamos a este pasaje. Veis que tenemos Mateo 15 y Marcos 7. Tenemos la misma historia repetida en dos evangelios distintos. Y bueno, como tenemos, no son idénticos los pasajes, nos dan detalles diferentes en cada uno, así que lo que he pensado es, va a venir el hermano Walter y va a leer de principio a fin la historia en Mateo, para que nos quede un poquito grabada la historia allí, y después vamos a hacer como suelo hacer versículo por versículo en la historia en Marcos, y ahí vamos a hablar un poquito más a fondo de esta historia en la Biblia, ¿bien? Así cogemos pues, los detalles de ambas historias. Pero mientras leemos ahora, pues ir pensando en... intentábamos meternos en la mente, en las mentes de los discípulos hace 2000 años, 2000 y pico, cuando estaban con Jesús y vivían en tiempos, bajo mi punto de vista, pues tiempos mucho más racistas, mucho más separación entre culturas, e incluso los discípulos que pues Dios les enseñó tuvieron que aprender lecciones tremendas, y eso vemos a lo largo del libro de Hechos, cómo Dios les fue enseñando a aceptar otras culturas y a integrar y a cómo el Evangelio no era solamente para ellos. Y esta historia es una historia, pues, para mí clave en esta idea de cómo Dios miraba a otros pueblos. Así que bueno, sin más introducción, hemos pasado mucho tiempo. Si puedes venir, Walter, y leer, él va a leer pues Mateo 15 del 21 al 28, y si usas tú la Biblia, yo cojo esto. Sí. Hermano, buenos días. La fe de la mujer cananea, Mateo 15, del 21 al 28. Este es uno de mis pasajes favoritos, y como decía hermano David, hay que meternos en la mente de los judíos. Esta es una mujer gentil que no tenía ni parte entre los judíos. Y precisamente esta historia en mi vida tocó mucho, muy adentro, porque yo tampoco tenía parte en el pueblo de Dios, pero fui salvado por gracia. Esta historia es la historia de una madre con una fe muy grande en Jesús, y muchos somos padres. Creo que por un momento piensen en la angustia de la madre, intenten meterse en ese momento. Vamos a leer. La palabra del Señor dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Muy bien, gracias. Yo creo que seguramente para la mayoría es una historia conocida ya de la Biblia, pero para mí siempre ha sido uno de estos pasajes, muy interesantes en la vida de Jesús, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar orando y vamos a hablar un poquito más de este pasaje. Nuestro Padre, te damos gracias por el día, gracias por traernos aquí, y gracias por el tiempo que podemos pasar ahora en tu palabra. Pido que nos bendigas, pido que me ayudes a mí a hablar claramente. Enséñanos hoy acerca de ti, acerca de tu amor,
y acerca de nuestra responsabilidad. Te lo pedimos todo en nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno, hermano Walter nos ha leído el pasaje en Mateo. Ahora vamos a ir a Marcos y leer básicamente la misma historia con otros detalles pequeñitos. Pero en ambos evangelios, o sea, tanto en Mateo como en Marcos, esta historia es precedida por la misma historia. O sea, lo que nos cuenta el evangelista antes de esta historia, pues es igual en ambos casos. No son siempre cronológicos los eventos en los evangelios, y estas historias no tengo nada claro de que fueran pues directamente cronológicas también, pero en el orden pues inspirado de la Biblia tenemos exactamente el mismo contexto para ambas historias, ¿bien? Y dos cosas que quiero mencionar, no vamos a leer todo el pasaje que viene antes, pero dos cosas que recordar que creo que son muy importantes en esta historia, ¿bien? Los dos, o sea, en ambos casos, lo que viene justo antes de este viaje fuera de Israel, a la región de Tiro y de Sidón, pues tenemos una discusión entre Jesús y los fariseos. Si os acordáis, también es una historia conocida. Le preguntan a Jesús, oye, ¿por qué es que tus discípulos no se lavan las manos ceremonialmente antes de comer? No hacen las pautas religiosas que son de los judíos. Ahora y no es una cuestión de lavar las manos en tema de higiene, o sea, es muy diferente, ¿no? Es bueno siempre lavar las manos antes de cocinar. También es verdad que nosotros tenemos agua corriente y es muy fácil hacerlo cuando no lo era antes, ¿no? Pero no estamos hablando de limpiar las manos, estamos hablando de algo ceremonial, ¿no? Tocar agua santa. Y la idea, esta idea del lavamiento de las manos en la cultura de Jesús en estos tiempos no era una idea realmente originada en la ley de Moisés, había sido muy añadido, muy adaptado por los fariseos, y es súper, o sea, nos cuenta un montón acerca de cómo pensaban los fariseos y por extensión pues los judíos en cuanto a la limpieza. Básicamente lo que era la tradición, ¿no? Era antes de comer se purificaba las manos, no con un gel hidroalcohólico ni nada, ¿no? Era con agua simbólica, una purificación simbólica, porque se suponía que la mentalidad, la idea de los fariseos es: nosotros somos santos, ¿bien? Nosotros somos personas que servimos a Dios perfectamente y somos pues limpios, pero nuestra cruz en esta vida es que estamos rodeados de gente sucia. Nosotros vivimos rodeados de pecadores y por necesidad, estando en este mundo, pues cualquier cosa que tocamos, ojalá no tuviéramos que tocar nada que hayan tocado, pero todos tocamos cosas en común con pecadores, así que antes de comer, antes de meter algo en nuestro cuerpo, vamos a purificar nuestras manos para que lo que hayan tocado pecadores no entre en nuestra boca. Es un poco la mentalidad, no es tema de gérmenes y bacterias o lo que sea, no es un tema así de salud. Es la idea de que yo soy limpio y no quiero que me afecte el pecado de los demás. ¿Bien? Si os acordáis de la historia del fariseo que ora en el templo, levantando las manos y diciendo: Dios, gracias porque soy perfecto, gracias por hacerme una persona tan maravillosa y no como este publicano que está a mi lado, que ojalá no tuviera que respirar el mismo aire que él, es la idea. Nos cuenta muchísimo acerca del corazón de los fariseos, esto, ¿bien? Se veían como puntitos de santidad rodeados de inmundicia, y eso era el lavamiento de las manos, y se metían con Jesús y con los discípulos diciendo: oye, ¿cómo es que no os importa asociaros con pecadores? Y viene de un lugar de orgullo esto. Es como decir: oye,
y es como, es como estas conversaciones donde vas y le tocas a la persona con la espalda y decimos, estamos en el mismo equipo aquí, en un sentido, de, oye, pero si nosotros somos seguidores de Dios, todos, ¿cómo es que permitís que se os acerquen pecadores? Y la Biblia nos dice que Jesús pasaba todo su tiempo con pecadores, ¿no? Él iba a casa de pecadores y comía con ellos y se dejaba tocar por gente impura y cosas así, ¿bien? Y los fariseos, pues, no lo entendían. Era como, ¿cómo puedes permitir que te manchen estos pecadores? Nos cuenta muchísimo acerca de su carácter. Y por extensión, esa mentalidad extendía la relación entre los judíos y los gentiles. ¿Ven? Los judíos decían, pues nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos santos, que estaban muy muy lejos de la realidad, obviamente, ¿no? Pero se veían como el pueblo escogido de Dios, y cuando miraban a un extranjero, como esta mujer sirofenicia, cuando miraban a alguien de fuera, le veían como es que yo soy blanco y esto es negro, ¿no? Es una cuestión de impureza, yo no me voy a dejar ensuciar por esta persona. Como digo, se contrasta tremendamente con Jesús, que irónicamente es el único perfecto en el mundo. Jesús es el único que sí es santo, ¿no? Es el único que no ha pecado. Y Él es el que está, pues decía, yo soy como un médico que viene a ayudar a los enfermos, ¿no? Imagínate el cirujano el mejor cirujano del mundo, que dice, yo soy el que más sabe del cuerpo humano y de mantenerlo sano y limpio y puro. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a vivir en el monte lo más lejos posible de todas las enfermedades. O sea, eso no es lo que hace un cirujano, eso no es lo que hace un doctor. Jesús decía, no, yo he venido directamente para ayudar a estas personas a mi alrededor. Y Jesús es el que más se acercaba a estas personas, ¿no? Contrastando tremendamente con la mentalidad entera de los fariseos y los judíos. Y hay que decir, es súper fácil criticar a los discípulos o a cualquier judío del día de Jesús, porque ¿por qué no eran más abiertos? ¿Por qué no eran más amables o menos racistas o lo que sea? Muy fácil criticar, pero es que esto les viene desde el nacimiento. En esto es lo que han aprendido toda la vida y es inconsciente y es dificilísimo de luchar contra ello. Bien, se han criado con esta mentalidad de eso. Yo soy puro, yo soy limpio y los demás son sucios y yo tengo que protegerme de esa suciedad para mantenerme como es un hijo de Dios. Jesús explica a los fariseos que no son las reglas ceremoniales las que determinan la condición espiritual de una persona. ¿Bien? Y ojo, estas son reglas ceremoniales, ni siquiera vienen de Moisés. Moisés habló mucho de reglas ceremoniales, con temas de limpieza, impureza y cosas así. Y cuando miras en el libro de Levítico, muchas de estas cosas, pues, terminan siendo cosas que realmente son cosas del siglo XXI, cuestiones de higiene del siglo XXI explicados en Levítico. En muchas de estas cosas en la ley ceremonial eran cosas que protegían a los judíos de las enfermedades y cosas que ni siquiera entendían en sus días. Pero los fariseos, los líderes religiosos, habían añadido un montón, y esto del lavamiento simbólico de las manos y cosas así, por ejemplo, habían añadido mucho porque habían malentendido el propósito de Levítico, el propósito de la ley de Moisés, lo habían malentendido tremendamente. No se veían como el pueblo de Dios, que era lumbrera a las naciones, pues se veían como las únicas personas buenas en el mundo rodeados por malvados. Bien. Habían mal interpretado mucho las cosas. Y hay que decir que como cristianos yo he visto tantas veces la misma mentalidad dentro del mundo cristiano. Tantas veces gente actúa como si, pues, yo soy una persona buena porque soy un cristiano, porque voy a la iglesia o lo que sea. Yo soy bueno, estoy rodeado de malos y yo simplemente quiero mantenerme a distancia por mi santidad, por quién soy yo. Y es una actitud de orgullo
iba directamente en contra del ejemplo de Jesús. Bien, podríamos hablar más de eso, pero bueno. No son las reglas ceremoniales las que determinan la condición espiritual, sino que son las obras morales. Después de esta historia del lavamiento de las manos, y os animo a leer después en casa si tenéis, si os acordáis, si tenéis tiempo, tanto en Mateo 15 como en Marcos 7, Jesús va y les dice, no es lo que comes lo que te ensucia, lo que te hace impuro, sino lo que tú haces. Y habla de, pues, obras inmundas, ¿bien? Adulterios y cualquier forma de romper la ley moral de Dios. Decía, eso es lo que te hace impuro, eso es lo que te ensucia. Y de eso eran culpables tanto los fariseos como los discípulos, como todas las demás personas a su alrededor, ¿no? La inmundicia venía de las acciones, no venía de tocar gentiles o tocar cosas tocadas por otras personas. Bueno, entonces ese contexto nos ayuda mucho a entender la mentalidad de los discípulos en esta historia, ¿vale? Ahora, vamos a Marcos. Dice, levantándose de allí, no sabemos geográficamente exactamente dónde está Jesús, y allí en este caso es Israel, la nación de Israel, ¿no? El pueblo de Dios. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Son dos ciudades que fuera de la nación de Israel eran ciudades marítimas y ciudades, pues, como muchas ciudades marítimas asociadas con el pecado. Se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie le supiese, pero no pudo esconderse. Bien, como en otras ocasiones en la vida de Jesús, le vemos a Jesús intentando escaparse. No como los fariseos, escaparse porque no quería ser tocado por la gente inmunda ni nada de eso, ¿no? Era literalmente, sencillamente escaparse porque estaba cansado, ¿no? Porque estaba esforzándose a tope. Y Jesús, pues, es Dios, pero tenía un cuerpo humano que se cansaba, ¿no? Y quería apartarse, a veces se iba al monte, a veces se iba a lugares desiertos, así. En este caso se fue a un lugar fuera de Israel, a descansar. Es curioso en sí eso, porque un judío no se iría, como es típico hoy en día, a otro país de vacaciones, de normal. Porque, otra vez, esta mentalidad de que todos alrededor mío son impuros, eso era, pues, una cosa rara para los judíos, ¿no? Pero Jesús lo hace, igual que se fue a veces a Samaria, la región de Samaria de Israel, pues se fue aquí fuera de Israel a descansar, nos dice la Biblia. Dios evidentemente tiene toda esta historia ya preparada de antemano. Jesús sí sabía a dónde iba, ¿no? Pero dice, se fue a esconderse y no pudo. Aquí mapa, vemos a Israel, lo conocido, bien, aunque está pues, por aquí, y Tiro y Sidón, que están arriba en esta región, no muy lejos, pero fuera de Israel. Bueno, dice, porque una mujer en la región esta de Tiro y Sidón, dice, cuya hija tenía un espíritu inmundo. Bien, ahora, varios detallitos aquí que, bueno, como decía Walter, nos hacen inmediatamente ver la condición de esta persona. O sea, no solamente es gentil, no solamente es una persona que, o sea, Jesús, como dijo, vino al pueblo de Israel. Él era el cumplimiento de las escrituras del Mesías judío que vendría de la familia de David y vendría al pueblo de Israel. O sea, lo que él dice aquí es cierto, él vino a la casa de Israel. Ella no es judía, no tiene nada que ver con los judíos. Además es una mujer que en sus tiempos es un punto negativo en cuanto a ella, en cuanto a su estatus social, en cuanto a su valor. Bien, socialmente le dejaba en situación muy en desventaja. Mujer cuya hija, y no nos dice que era ni viuda ni madre soltera, pero a mí me parece muy posible, desde luego. No vemos en ningún momento al marido aquí. Yo me imagino a una mujer, una madre soltera, aunque no nos lo especifica. Dice, cuya hija, otra mujer, tenía un espíritu inmundo. Yo he hablado en otras ocasiones, ¿no? El tema de los espíritus, esto es pues un demonio, o sea, se llaman demonios en otras partes de la Biblia. Un espíritu inmundo, no sabemos cómo se manifestaba esto.
Bien, se habla de demonios con que el efecto de un espíritu inmundo, o sea, había gran variedad de efectos que tenían los espíritus inmundos en las personas. O que se hacían daño, o hacían daño a los demás, o que pues, parecían personas locas. No, simplemente esto es un misterio que queda por resolver hasta que lleguemos al cielo. Bien, lo que sabemos a ciencia cierta, o lo que sabemos sencillamente, es esta niña, esta hija, está en situación completamente perdida. Ella no puede escaparse de un espíritu inmundo. No es algo que pueda simplemente solucionarse con mejores hábitos, o con disciplina, o con algo que está en su control. No, está perdida, es la idea. Igual que una persona inconversa no puede sacarse de su maldad, no puede sacarse de su pecado, necesita que venga Dios y le rescate. Pues esta persona es esta misma idea, ¿no? Una persona esclava no puede salir de la situación con la que está. Bien, quizá podría ser enfermedad, podría ser enfermedad mental, fuera lo que fuera esta situación, bien, con un espíritu inmundo, estaba ella perdida y no podía hacer nada, ¿vale? Sin Jesús no tenía esperanza para la vida, ¿vale? Estaba en lugar desesperado. Eso simplemente es lo que sabemos de ella, ¿vale? Sin más detalle. Dice, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, o sea, se enteró que Jesús, fíjate que fuera de Israel habían oído de las obras de Jesús. ¿Y quién era? Jesús había llegado, le encontró, dice, vino y se postró a sus pies. O sea, le encontró a Jesús que estaba intentando escaparse, intentando alejarse. Bien, pues esta mujer vino y le encontró y se puso a sus pies, o sea, está obstaculizando en un sentido, ¿no? Está haciéndose notar, y viene a Jesús desesperada, necesitando ayuda. Dice, por si no fuera suficiente antes, ¿no? La mujer era griega, que simplemente significa gentil, no griego de cultura aquí, porque es griega o gentil, y sirofenicia de nación, o sea, de la región donde estaba. Todo esto no judía. ¿Bien? Nos dice en Mateo que era cananea, ¿bien? De la región de Canaán. No era judía, no tenía sangre relacionada con los judíos. Era griega, era sirofenicia de nación. Esto todo en su contra, por lo menos con los discípulos. Los discípulos son todos judíos. Para ellos, ella no tiene valor. Bien. Ella es un estorbo. Es una persona que no merece respeto. Eso por lo menos es el sentido general de los judíos y lo que vemos en gran parte de los discípulos. Yo me imagino, pues dentro de los discípulos habría mayor o menor pues, amor hacia esta gente, ¿no? Pero ya de por sí tiene todo en contra de ella, esta mujer. Los fariseos pues harían exactamente como en la historia del buen samaritano. Los fariseos le verían y la abandonarían, no tendrían nada que ver con esta mujer. Dice, y le rogaba, la mujer, que echase fuera de su hija el demonio. Otra vez, básicamente diciéndole a Jesús, no hay esperanza si no me ayudas. Te necesito, mi hija te necesita, por favor, solamente tú puedes ayudarnos. ¿Bien? Esto es exactamente la actitud de un inconverso que viene a Cristo. La persona que pues quiere probar lo que es el cristianismo, quiere meter los dedos en el agua cristiana y decir, a ver cómo me va, a ver si esto me ayuda a la vida, a ver si esto me cambia algo, esa persona no ha sido salva. Bien, la salvación es llegar al punto de desesperación donde dices, Dios, no tengo otra alternativa más que me salves tú. Es decir, yo no puedo, por mi cuenta, necesito que tú me saques de aquí. Eso es la salvación. Le rogaba que echase fuera de su hijo el demonio, pero Jesús le dijo, ahora, aquí es donde esperaríamos, vale, Jesús
ama, ya sabemos que Él ama a todo el mundo. Sabemos incluso del Antiguo Testamento que el Mesías no venía solamente para los judíos, el Mesías iba a venir a traer paz al mundo entero. Esto debería sernos claro ya. Pero ¿qué dice Jesús? Y como digo, esto es lo que hace tan curiosa la historia. Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hablando en lenguaje que entenderían perfectamente en su día. Es un poco raro la forma de hablar, ¿no? Está traducido simplemente pues, de cómo hablarían en ese caso. Jesús lo que dice no es ambiguo, o sea, se entiende perfectamente. Jesús está diciendo, deja primero que disfruten de mí, o que reciban de mí los judíos, los hijos de Abraham, ¿no? Los hijos del pueblo de Dios, antes de que se sacien, y dice los perrillos. La palabra, según entiendo, que no soy experto en el griego, pero esto es una forma, es como decir una mascota, es una forma positiva para referirse a una mascota, como un perro de casa, un animal que quieres. Y es muy curioso cómo lo escoge. Yo no creo que se usaría esto nunca para los gentiles. Lo que los judíos llamaban a los gentiles era perro. O sea, les llamaban, era un insulto feo. ¿Bien? Les llamaban a todos los que no eran judíos, pues perros. Como subhumanos. Es como les veían a los gentiles. ¿Bien? Jesús no usa el término típico para los gentiles. No es un término despectivo, pero es un término que se reconoce. ¿Bien? Es más, un perro de casa que es querido, es parte de la familia, pero no es la familia en sí, ¿no? Es como el animal de la casa. Entonces Jesús le está llamando gentil, le está llamando una que no es judía, no es de la casa de Dios, pero lo está haciendo de una forma mucho más inclusiva o ligera de lo que sería típico, ¿vale? Esto no es un insulto, más que, pues, es otra forma de... O sea, lo entendía perfectamente la mujer, ¿bien? Jesús diciendo, yo estoy aquí, he venido para los judíos primero. Y lo dice como en orden cronológico, ¿no? No dice, no hay nada para ti, dice, deja que se sacien primero los judíos y después comerán los perrillos. ¿Bien? Es como que tu turno no ha llegado, espera a tu turno, en un sentido. Que también es curioso, Jesús ya ha tenido interacción con gentiles antes. ¿Bien? Esto, claro. De las primeras historias que tenemos de Jesús es cuando fue a la región de los samaritanos y habló con la mujer samaritana que está en el pozo, y demostrando a los discípulos desde el inicio que Él no está aquí solamente para servir a los judíos. Esta historia no es única en cuanto a la relación de Él con los gentiles, ¿no? Así que debería ser claro ya en este punto que Jesús ama a los gentiles. Pero aquí lo que hace es ponerle un freno, ponerle como una pared a esta mujer. Muy curioso. Jesús tiene el beneficio de conocer su corazón. Bien, ahora, Jesús, esto no es... yo no creo que esto es recomendación para un cristiano. Si alguien está viniendo a Cristo, no le intentas poner barreras porque tú no conoces su corazón como le conoce Dios. Jesús sí. Así que no hay que imitar necesariamente a Jesús aquí. Pero le pone una barrera y mira lo que pasa. Respondió ella y le dijo, sí, Señor. O sea, lo fácil habría sido, pues, agachar la cabeza, sentirse humillada e irse. Eso es igual lo que esperaríamos. Pero no pasa. Respondió y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. También seguimos esta misma forma de hablar. También sigue siendo aparente lo que está diciendo para los discípulos y para Jesús en el tiempo en que está, ¿no? Ella dice, pues sí, yo al final no soy pueblo de Dios. Ojo, que no es su culpa, ¿verdad? Ella no escogió nacer donde nació. Eso completamente fuera de su control.
pero reconoce, sí, yo no tengo este privilegio de haber nacido en el pueblo de Dios, pero dice, soy parte de la familia de Dios, o sea, vivo en la casa y en una casa, hablando, pues, como dice, los que son miembros de la casa comen. Igual no tienen el primer plato, no tienen el mismo privilegio, pero todos comen y son cuidados, ¿no? Dios, el dueño cuida de las mascotas. Ella diciendo, sí, pero necesito comida, o sea, necesito tu ayuda. Yo sé que no me vas a dejar sin comer, ¿no? Está diciendo, yo reconozco que tú eres mi dueño, reconozco que tú me amas, y yo no me voy porque sé que me vas a ayudar, es lo que está diciendo, ¿bien? La mujer está diciendo, yo no acepto no porque sé que tú me amas, en un sentido. Muy curioso, me recuerda a Jacob cuando luchó con el ángel en el Antiguo Testamento. Hablamos de eso hace unas semanas también. Otra historia muy curiosa de la Biblia, donde tenemos pues el ángel diciéndole que no y Jacob diciendo, no voy a aceptar tu no, en un sentido, porque te conozco, porque sé que me vas a bendecir. Es muy curioso. Bueno, la mujer aquí lo que está haciendo es demostrar fe. En Marcos no habla tanto de su fe, pero en Mateo, el pasaje que leímos antes, Jesús se maravilla por su fe. Y dice que esta es una persona extranjera que está demostrando fe tremendo, más que incluso los judíos. Dice, entonces Jesús le responde, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Bien, otra vez, reconociendo o halagando o bendiciéndole por su respuesta, diciendo, has hecho exactamente lo que yo quería que hicieras. Bien, has dicho, no merezco tu favor. No es una persona que está diciendo, voy a Dios porque Dios me debe algo. No, ha demostrado el corazón correcto, un corazón de humildad que depende del favor inmerecido de Dios, así como cualquier persona que viene a Cristo para la salvación. Bien, o sea, nadie puede venir tocando la puerta a Dios diciendo, o sea, quiero que me salves porque lo merezco. Necesitamos venir a Dios exactamente como esta mujer, diciendo, no merezco tu favor, pero sé que tú me amas y sé que lo has prometido. Nos está demostrando esta mujer la actitud de uno que se salva. Y él le dice, por tu respuesta, ve, es concedida tu petición. Tu hija, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ahí a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama, o sea, Dios le concedió su petición. Y Jesús demostró en este momento que, o sea, sí amaba a esta mujer, sí le amaba tanto como con los judíos. No es una historia aquí donde Jesús no está haciendo esto a regañadientes, diciendo, vale, o sea, lárgate, te doy lo que quieres para que te vayas. No, Jesús está diciendo, me encanta tu respuesta, has hecho muy bien, y usa palabras grandes para describir la fe de esta mujer, diciendo, esto es lo que quiero ver, esto es lo que quiero ver en los judíos. Ahora, otra vez, dije al principio, ¿no? Nos ponemos en el lugar de los discípulos en su actitud. Ellos, vimos la respuesta automática de los discípulos cuando vino esta mujer, ¿no? También lo hicieron con judíos. Piensas en cuando pasaron por Jericó, hay el ciego Bartimeo, y los discípulos dijeron, cállate que estás molestando al maestro, déjale en paz, no sé qué, no sé cuándo. O sea, esto no lo hicieron exclusivamente con gentiles, ¿vale? Y tampoco quiero criticar más a los discípulos a lo que merecen aquí, ¿no? Pero los discípulos respondieron de la forma que era de esperar de los judíos, que, como digo, eran racistas, hay que decirlo. Eran personas que no amaban a su alrededor, que deberían haber hecho, si conociesen la Biblia, debían haber
entendido que su responsabilidad eran las naciones de alrededor. O sea, ellos estaban para el servicio de las naciones a su alrededor, ¿no? Demostraron un poco el corazón típico, que es como en el siglo XXI también, al final la respuesta automática de las personas a roces entre culturas, la respuesta automática es el racismo, es el decir, esto es desconocido para mí, por lo tanto desconfío y no me gusta. Así al final son los humanos por naturaleza. Llámalo instinto de manada o llámalo lo que quieras, pero no nos surge naturalmente el amor hacia personas y culturas y cosas que no conocemos. Y eso es un problema. Eso es un problema que hay que reconocer y hay que luchar contra ella y hay que crecer, ¿no? Jesús demostró lo opuesto, ¿vale? Pero bueno, como digo, yo creo que en nuestra cultura pues somos bastante más abiertos a otras culturas y a cosas así que en los tiempos en los cuales vivía Jesús, ¿no? Al final los tiempos han cambiado y la gente ha cambiado en ese sentido. Sigue siendo un problema, desde luego, pero digo, no estamos en el mismo lugar que los discípulos en los tiempos de Jesús. Pero esta historia no es una historia acerca del racismo, no es una historia principalmente acerca de cómo interaccionar con otras culturas. A mi entender, esta historia vuelve a lo que dije del contexto donde la enseñanza que Jesús estaba dando frente a lo que decían los fariseos de este tema de impureza. Lo que Jesús demostró a los discípulos con esta historia es que lo que Él busca es, en este caso, fe. Él busca un corazón correcto, una actitud correcta y obras y acciones correctas. A Dios no le importa tu sangre, no le importa de dónde vienes, tu cultura. Al final Dios creó todas las culturas. O sea, a Dios no le importa el color de tu piel o tu trasfondo o cualquier cosa de estas, ¿no? Le da absolutamente igual. A Dios lo que le importa es tu corazón, tus acciones. Y en esta historia vemos una mujer que lo tuvo todo muy difícil. O sea, que esta persona demostrara fe es un milagro. Esperarías ver fe de un fariseo, uno que tiene acceso a Dios y tiene acceso a la Biblia y se ha criado pues tan cerca de la verdad, pero no, o sea, vemos a una extranjera mujer que no tiene nada que ver con Jesús, demostrando una actitud de humildad, de sumisión a Dios y reconocimiento de su Salvador. Y eso es lo que Dios buscaba. Dios encomienda a esta mujer y critica a los fariseos, critica a los judíos. Otra vez, porque a Dios no le importaba su nación, no le importaba de dónde venían, le importaba su corazón, le importaba lo que había dentro. Dios sigue siendo el mismo hoy que en estos tiempos. Dios lo que quiere en cada uno de nosotros, no importa de dónde venimos, no importa nuestro trasfondo, es innegable que algunos lo tienen más difícil que otros, por donde han nacido, por su familia. Unos nacen en familias cristianas, unos nacen en familias donde nadie conoce a Dios y lo tienen muchísimo más difícil. Y obviamente Dios ve eso y Dios reconoce eso. Pero lo que está buscando Dios es un corazón humilde. Los judíos no nacieron más cerca de la salvación que los gentiles. Los judíos vemos que venían de fábrica con este problema de yo me siento superior a los demás. Lo que Dios buscaba era un corazón humilde que decía, yo sin Cristo no tengo esperanza. Yo no puedo si no me salva Dios. Eso era lo que quería Él. Yo creo
que la lección de este pasaje, Jesús no se fue a este lugar por equivocación, ¿no? Jesús sabía exactamente cómo iba a salir todo esto y yo creo que estaba enseñando a los discípulos esta lección, ¿no? Dios mira el corazón, Dios mira lo que está dentro. Importa lo que sale de tu corazón, no importa tus circunstancias, no importa lo que te rodea, lo que importa son tus acciones. Puedes nacer en un lugar de privilegio o un lugar dificilísimo. Lo que Dios mira no es de dónde viniste, lo que Dios mira es qué hay en tu corazón. ¿Cuál es tu respuesta o tu relación con Dios y cuáles son tus obras? Eso es lo que le importa a Dios y eso es lo que nos debería importar a nosotros en cuanto a nuestra acción con los demás. Obviamente nos falta a todos mucho crecer en temas de, como digo, interacciones interculturales, pues también nos falta, hay que reconocerlo. Tenemos que crecer en cuanto a eso. Debemos mirar y ver humanos con un corazón, pues está bien con Dios o está mal con Dios. Nosotros deberíamos mirar el corazón, deberíamos estar buscando la persona dentro. ¿Bien? Igual que Jesús, igual que, pues vemos que aprendieron los discípulos más adelante. A mí me parece súper gracioso, en Hechos como Pedro y Pablo son como innovadores en su amor por los gentiles y los recién convertidos se quedan atónitos o se quedan sin entender cómo es que Pedro va a la casa de Cornelio y come cosas inmundas y cómo es que estas personas pueden ignorar las barreras de entre judíos y gentiles y eso. Fueron años tumultuosos al principio del Evangelio, al principio de la Iglesia, porque era romper totalmente con las costumbres de su día. Yo espero que nosotros podamos sacar eso de esta historia. Como Dios, mirar el corazón. Nosotros al final estamos aquí en el mundo para llevar el Evangelio a los que están a nuestro alrededor. No importa si son de mi cultura o otra cultura, no importa nada del exterior, importa el corazón. Y que Dios nos ayude a mirar el corazón como dice Jesús. Bien. Fue un lugar inesperado. Los discípulos, yo creo que estaban en parte nerviosos por estar fuera de Israel y estar rodeado por gentiles, y en parte diciendo, pues a ver si aquí podemos estar anónimos y descansar y quizás pasar un tiempo con Jesús. No se esperaban que esta mujer gentil, con una pinta seguramente de ojos llorando, una pinta terrible seguramente, que esta mujer les dejara a todos en vergüenza con su fe. Pero Dios lo vio, Dios lo reconoció desde el principio, ¿no? Porque eso es lo que Él buscaba. Vamos a terminar orando, que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por esta historia, gracias por las lecciones que podemos aprender aquí. Pido que ores en nuestros corazones. Yo no conozco el corazón de todos aquí, pero yo sé que tú sí. Y pido que me ayudes a mí, nos ayudes a todos a mirar dentro, no al exterior, a intentar servir al corazón de los demás. Pido que nos ayudes a enfocarnos en tomar las decisiones correctas y a tener la actitud correcta hacia ti. Ayúdanos a vivir con acciones que te traen gloria a ti, y pido que nos ayudes a intentar sacar eso, lo mismo de los demás. Damos tantas gracias por tu misericordia, porque tú nos has salvado a todos nosotros siendo gentiles, tú nos has amado y nos has traído a ti, y pido que nos ayudes a nosotros a hacer lo mismo, que es nuestra función aquí. Damos gracias por todo, y pido que nos ayudes esta semana a glorificarte. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.